Hay dos puntos principales por los que podemos empezar. Yo creo que podemos empezar por el norte, lo que en referencia a Turquía, ¿no? Y bueno, y a sus proxies en Siria, sobre todo el Ejército Nacional Sirio, que por lo que se ha podido saber hoy, bueno, y estos últimos días, se han estado em, concentrando muchas fuerzas del Ejército Nacional Sirio en la base, en la presa de Tirrín, en Kerekozak, que sería la puerta para comenzar la, la invasión, bueno, la toma de Kobane desde el sur, ¿no? Kobane, que como sabemos es esta ciudad tan emblemática de la resistencia kurda contra el Estado Islámico, sobre todo en 2014, en la que hubo una batalla muy feroz y que ahora corre un riesgo enorme de caer porque, por un lado, se está movilizando en gran medida el Ejército Nacional Sirio por este puente que os digo, para intentar cruzar el Éufrates y hacer una pinza a la ciudad desde el sur, y luego desde el norte, pues como Kobane es una ciudad fronteriza, pues con Turquía, pues posiblemente Turquía también pueda participar en las operaciones contra la ciudad, contra las fuerzas democráticas sirias, kurdas, que van a intentar resistir en la ciudad. En términos generales hay que recordar el papel que tiene Kobane como ese gran símbolo de la lucha kurda dentro, ya no solo para dentro de la propia Siria, sino también para lo importante que es para los kurdos turcos. Solo hay que recordar las grandes protestas que se montaron en el año 2014 cuando Turquía bloqueó el paso de ayuda humanitaria y de voluntarios de kurdos turcos a Kobane, y además hizo lo contrario, facilitó la presión sobre la ciudad sin completamente como parte de ese proyecto de tratar de evitar el establecimiento de un territorio kurdo independiente al sur de su frontera. Ahora mismo, además, de todas formas, no es solo Kobane, aunque Kobane sea el gran punto que ahora va a llamar la atención, lo que se va a estar hablando y demás, el que puede está ahora bajo la amenaza de esa posible ofensiva tanto del SNA como de Turquía, con apoyo turco, depende, hay reportes de que ambas cosas podrían suceder. Y bueno, pues tenemos que ir entrándome un poco en detalle de por qué continúa esta operación y hasta dónde va a llegar. Pero antes de eso, quería dar las gracias a Escipión a, y a Village, sobre todo a nuestro querido Village, que es uno de nuestros más fieles suscriptores, por esas subs. 41 meses son un montón de meses, es indudable. Así que muchas gracias, como siempre, a todos los que nos apoyáis suscribiéndoos aquí en el streaming o en la página web, que siempre pues, es fundamental para que podamos ir con el proyecto, ya lo sabéis. Que siempre damos lata al respecto, pero nunca será suficiente de daros pues, todas las gracias, porque es gracias a vosotros que seguimos aquí día tras día, semana tras semana, año tras año. Vale. Volviendo sobre la situación en el noreste de Siria. Vamos a ver generalmente lo más probable es que en el futuro sigamos hablando de esas dos situaciones, ¿no? El noreste de Siria, que va a ser ese conflicto entre Turquía y los YPG dentro de las SDF, en el cual estamos viendo también, importante por otra parte, el hecho de que Estados Unidos está tratando de mediar, tratando de crear treguas y crear acuerdos para ralentizar o obstaculizar o impedir en la medida posible que Turquía continúe expulsando a los kurdos de sus posiciones, básicamente porque las posiciones estadounidenses al respecto son variadas, me parece interesante que son variadas. Por ejemplo, tenemos figuras como Lindsey Graham, un conocido senador republicano, que estaba diciendo el otro día que hay que amenazar muy seriamente a Turquía con sanciones y con medidas coercitivas porque las SDF han sido el principal aliado de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico en Siria, y en consecuencia no puede permitirse que sean destruidas. Turquía, por su parte, ha dicho que deben las SDF, los líderes kurdos de las SDF deben exiliarse del país, aunque sean de origen sirio,
y que todos los combatientes extranjeros en las SDF deben marcharse, y han puesto toda una serie de exigencias que, bueno, pues son bastante duras y pues poco probables que las SDF lleguen a aceptarlas. De hecho, yo creo que en buena medida es por diseño, ¿no? Un intento de simplemente decir, no, sí, hemos negociado, pero nunca se pretendía que aceptar estas condiciones, solo queremos sacaros de aquí. Yo tengo, bueno, os preguntáis si es posible que Estados Unidos logre disuadir a Turquía a profundidad de su incursión y la del SNA. Eso lo he llevado haciendo los últimos 8 años. Sí, los últimos 8 años. En buena medida, Turquía y Estados Unidos siempre ha estado intentando mediar, ralentizar, reducir, controlar a Turquía, tirar de, por así decirlo, de las riendas e impedir que se lance más a lo grande dentro de Siria. Como hemos visto, siempre han acabado teniendo que ceder terreno porque como ha evolucionado los acontecimientos y Turquía siempre ha ido dando dentelladas. Ahora bien, hasta qué punto esto seguirá siendo así en adelante, en qué condiciones se hará, es algo que no sabemos por el momento, pero que es un tema de bastante interés. Yo pienso que estamos en un momento complicado para Estados Unidos en la transición de Biden a Trump y en términos generales con cómo está evolucionando la situación en la zona. Está avanzando muy rápido, está moviéndose las cosas muy rápido y es difícil adaptarse y si no tienes ya un plan preconcebido. Preguntáis también si es posible que se cree un Estado kurdo independiente. Yo creo que el momento en que crease Estados Unidos, perdón, Turquía lo invadiría. Me parece muy, muy poco probable. O sea, me parecería una provocación totalmente innecesaria por parte de los kurdos sirios para con Turquía en estos momentos. No es porque no creo que tuviese en ningún caso el apoyo necesario para llevar a cabo semejante movimiento, aparte de que ellos mismos están tirando en dirección contraria, hacia asociarse con el gobierno de Damasco y que entre Damasco y Estados Unidos contengan a Turquía y sus socios en Siria. Pero iremos viendo cómo evoluciona la situación. Bueno, al fin y al cabo, ahora relevante lo estamos centrándonos en la situación en Kobane, ese cantón de Kobane tan, como digo, tan relevante a nivel de simbolismo para los kurdos sirios y turcos. Y que de hecho os voy a decir que la situación de Kobane en 2014 es la que comenzó toda la serie de intervenciones de Turquía en Siria. Hasta entonces, no sé, hasta después de esa batalla marcó un punto de inflexión, en cierto sentido, sobre la política turca para con el conflicto del país vecino y en general hacia el futuro. No sé tú, Em, Pablo, que si crees sí. que... No, adelante. Bueno, también es verdad que se ha mencionado en los últimos días que sobre todo los medios más afines a las SDF y a las IPG le han dado como mucho bombo imágenes sobre algún convoy de unos pocos vehículos militares entrando en Kobane, tal como, pues eso, dándole un poco de bombo como para mostrar al mundo que Estados Unidos sigue apoyando a las SDF, sigue estando de su lado, tal, pero no sé yo hasta qué punto esto es simplemente eh, el simbolismo detrás de esto es más bien poco y que es simplemente pues una algo rutinario y luego también mencionar que la presencia rusa en las bases que estaban por aquí, todas estas bases están siendo evacuadas, sobre todo hacia las dos bases fuertes que han quedado eh, rusas, pues las que todos sabemos, las de Tartus y la de Maine. Entonces, eh, yo creo que por mucho que estén intentando dar la imagen de que tienen aliados potentes a su lado y que Turquía va a poder ser obstaculizada por medios diplomáticos o por otros medios, yo creo que la realidad es tozuda con los kurdos. En ese sentido, respecto a lo que decías sobre los tropas estadounidenses en Kobane, y no solo en Kobane, sino también en Raqqa, no es una Raro. presencia habitual, no es una presencia habitual las tropas estadounidenses allí, al menos no desde 2019, Ujú. pero es supuestamente una presencia para monitorear el alto el fuego que se había establecido la semana pasada Mm. entre el CNE y el SDF. Pero en Kobane en particular, el edificio que habían tomado, bueno, habían usado para establecer estas tropas, que habían alzado bandera estadounidense encima del mismo, la han retirado.
en un gesto, yo creo, hacia Turquía en ese sentido. Así que yo no esperaría, yo al menos sobre Kobane, de hecho, tengo aquí unas declaraciones de un oficial de las SDF que hace un rato está diciendo, el periodo del fuego con las facciones turcas ha terminado hoy. Su líder nos informó que volverá a un estado de combate ya que los turcos han rechazado nuestra propuesta en Kobane y las negociaciones han fracasado. Actualmente estamos observando importantes concentraciones militares en zonas al este y al oeste de Kobane. Yo creo en ese sentido que en general Kobane ya no se puede llegar a salvar por un acuerdo, pienso, pero va a intentar seguirse negociando para ver hasta dónde, cuál es el límite de este avance, sobre todo hasta qué punto se involucran directamente los turcos, porque lo que puede ser más clave en ese sentido para, digamos, para la situación, porque conociendo cómo han actuado en los momentos anteriores las fuerzas kurdas, especialmente viendo simplemente, por ejemplo, cómo estaban organizando la situación en Tel Rifat o cómo fueron los combatalles en torno a la operación de Fuente de Paz, probablemente Kobane está lleno por debajo de túneles defensivos para librar una guerra de guerrillas en cierto sentido y para mantener una presión sobre las fuerzas turcas o turcosirias, como quieras verlo hasta este punto. Y yo creo que la batalla de Kobane va a ser dura. Sí, va a ser bastante dura. Si no lo fuera, solo vería, como te comentaba a ti antes de entrar en cámara, ¿no? Que solo hay dos opciones. O las SDF se resignan a que no pueden combatir contra los turcos y van cediendo terreno poco a poco, acuerdo a acuerdo, tregua a tregua, hasta la exterminación final, hasta la rendición final ante los imperativos que se quieran poner por parte de Turquía. O por el contrario, tenemos eso, una gran batalla en Kobane que sea porque es ese símbolo y porque si no, es que ¿dónde va a ser? Quiero decir, tienen cuatro ciudades grandes, Hasaka, Kamisli, Raqqa y Kobane. Raqqa está en la zona árabe, no es un bastión para que los kurdos lo defiendan. Y lo otro sería cuestión de Kamisli y quizás Hasaka, pero lo veo difícil. Me parece que Kobane precisamente puede ser la batalla más relevante en ese sentido. Iremos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Muchas gracias a Juan MD y a Zachary Wislow, sí, Zachary Wislow, por las suscripciones. Y vale, ¿qué más nos preguntáis? Vale, Preguntan que voy a... por qué Sí, sí, perdón. adelante, adelante. Si tienes. Ah, vale. Nada, preguntaban que por qué tiene Estados Unidos tanto interés en los kurdos. Y bueno, pues originalmente los kurdos, las SDF, fueron utilizados eh, como fuerza de choque, como fuerza terrestre en las ofensivas contra el Estado Islámico, sobre todo en 2014, 2015, 2016 y ya todo el avance que se hizo hasta la más o menos la derrota temporal del Estado Islámico. Esto además acompañó que mientras las SDF ganaban terreno al Estado Islámico y a otros actores, pues a la vez Estados Unidos se iba estableciendo. Bueno, aquí en el mapa quizá Edu podría poner la opción en el mapa de las bases extranjeras para que puedan aparecer las banderitas de Estados Unidos que representan las bases estadounidenses y para que quizás se me entienda un poco mejor. Entonces, pues a medida que se iba ganando terreno, pues Estados Unidos se iba... Sí, 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 perfecto. Estados Unidos se iba estableciendo en todo el este de Siria para, evidentemente, porque le interesa muchísimo tener, o le interesaba tener una presencia allí. eh, y bueno, pues hay varios motivos por el que le interesa esta presencia. Uno de ellos es, como hemos dicho muchas veces, obstaculizar en gran medida un posible corredor entre Irán, que llegase de Irán hasta Líbano y hasta Siria, porque si lo veis en el mapa, pues está en línea recta, toca con toda esta zona, la frontera de Irán, o sea, desde la frontera de Irán hacia Siria, y luego también, pues evidentemente recursos naturales, presencia en una zona rica en... No, no me refiero solo en Siria, sino
una zona rica en petróleo, pues en Oriente Medio, básicamente. A ver, yo plantearía también de otra manera, en el sentido de que en general los kurdos han sido, no solo los sirios, un actor que ha tenido un vínculo relativamente fuerte para con Estados Unidos. En Irak también ha sido así. De hecho, la existencia de la región autónoma de Kurdistán en Irak se debe en buena medida al apoyo estadounidense durante el proceso post-Saddam para la creación de esta entidad autónoma. En general, los kurdos han sido un actor que siempre, debido a su oposición que tienen por ser esa gran minoría opuesta a los cuatro estados en los que están, tanto Irán, Irak, Siria y Turquía, han encontrado siempre, cuando ha habido problemas con el gobierno de estos estados por parte de Estados Unidos, como que eran un socio relativamente, en comparación con los suníes, que han tenido, digamos, una mayor presencia de actores más o menos, aunque esto que vuelvo a decirlo con un poco con pinzas, ¿no? Pero digamos que ha habido tradicionalmente un mayor peso del islamismo político dentro de los suníes, aunque ahora es importante señalar esto, un ejemplo de que esto no siempre es así, es que el encargado para Irán de Hayat Tahrir al-Sham es kurdo, es un kurdo iraní, de hecho. Por poner un ejemplo de que realmente no siempre es tan sencillo, ¿no? Pero en general, como esa gran minoría reprimida y opositora, siempre, tanto para Siria como Irak, en las últimas décadas, pues han sido ese socio más o menos relevante para Estados Unidos y eso ha permitido, digamos, una cierta continuidad temporal. Luego nos preguntéis también un poco sobre el interés en Siria, concretamente de Estados Unidos. Bueno, pues, verán, pues lo teníamos antes de la caída de Bashar al-Assad, lo teníamos principalmente en bloquear las rutas terrestres que atravesaban Irak desde Irán para apoyar, suministrar a Hezbollah en Líbano. En buena medida, uno de sus objetivos era cortar esas rutas, por eso está la presencia de Estados Unidos centrada en el este, en la frontera con Irak, que es lo más relevante en ese objetivo estratégico. Luego, aparte también, pues, se ha usado el petróleo para apoyar a las fuerzas pro-estadounidenses en la zona, las SDF, y en términos generales ha sido una oposición también al gobierno de Damasco con Assad, porque eran básicamente antioccidentales, era un antagonismo bastante significativo. Y luego, ¿qué más nos preguntáis? Creo que estáis preguntando por lo que pretende hacer Israel. Ahora vamos a hablar sobre Israel. Sí, cuál es su estrategia y demás. Y luego, vale, también os preguntáis si Trump tiene algo pendiente con Erdogan o Turquía. Trump, mira, hoy ha hecho un discurso, bueno, un discurso, ha hecho unas declaraciones a prensa, un discurso es grandilocuente, en el cual estaba comentando que Turquía está detrás. Turquía está detrás de la caída de Damasco. Dice que Erdogan sin ningún tipo de reparo ha dicho que Erdogan es un tipo muy listo, que tiene unas fuerzas armadas muy grandes, que no las ha desgastado en combate y que sin embargo su gente es la que controla ahora Damasco y que ha sido una toma del poder poco amistosa, me ha dicho algo así, a unfriendly takeover, y que en términos generales son los grandes ganadores, que aún no se sabe el final de la situación en Siria, pero que tiene pinta que Turquía va a ser el principal ganador de esta. Y que, bueno, se ha puesto a hablar un poco de la situación 2019 y todo lo que ocurrió entonces, y que justificando su decisión, y dice que aún es que no cree que ya que las tropas estadounidenses están en mucho peligro dentro de Siria, que también sigue pensando que no pintan nada allí. Entonces, bueno, eh, nos preguntáis qué relación tiene con Erdogan. Yo no creo que tenga particularmente una mala relación, de hecho me parece una relación relativamente de respeto como con la mayoría de líderes, digamos, más fuertes en ese sentido, ¿no? Yo creo que es algo que se caracteriza más Trump bastante en esa dirección, aunque también han tenido sus crisis y sus tensiones. ¿Son Israel y Luego Turquía también, aliados en este conflicto? Nos preguntan. Yo no diría tal cosa. De hecho, me parece que son los principales. Eh, jugadores. sí, me parece, por ejemplo, la palabra, no sé. Los principales pujadores que están buscando incrementar su influencia dentro de este nuevo contexto y que no es una influencia destinada a coexistir, aunque por ahora no diría que hubiese una hostilidad o una rivalidad o una enemistad directa, yo creo que desde luego sí hay una cierta competencia entre ambos por quién tiene más influencia en la nueva Siria. De hecho, Jolani ha dicho hoy que, bueno, ha saltado la noticia de que Jolani bueno, Jolani, el líder de Hayat Tahrir al-Sham, del grupo que ha liderado la caída del gobierno de Bashar al-Assad y que está ahora, podríamos decir que es
líder ahora mismo provisional de toda la zona que controla, ha dicho que, bueno, eso, perdón, que ha saltado la noticia que ha comunicado a las organizaciones palestinas que estaban operando en Siria que se tienen que ir, que tienen que abandonar sus campamentos de entrenamiento y además ha hecho unas declaraciones bastante importantes diciendo que no permitirá que se use el territorio sirio para atacar Israel, que esto es bastante sorprendente porque en general la mayoría de grupos palestinos han celebrado sobre todo Hamas, han celebrado la caída de Bashar al-Assad y la victoria de Hayat Tahrir al-Sham. Entonces, evidentemente aquí Jordani lo que está intentando es calmar un poco las ínfulas de Israel, que por otro lado está reduciendo cualquier atisbo de capacidad militar en el país a cenizas y además está invadiendo por vía terrestre por el sur. Antes de pasar plenamente a hablar de Israel, por contestar muy rápidamente otras dos preguntas que se han quedado antes. ¿Turquía o Erdogan han hecho algún amago de salir de la OTAN? No. En términos generales, Turquía está muy cómoda dentro de la OTAN porque eso les permite extraer concesiones que no podrían extraer tan fácilmente si estuviesen fuera. Y luego habéis visto otra pregunta que se me ha quedado pendiente. Por cierto, la pregunta que ha habido antes de Torres R514 sobre las facciones del Partido Liberal Democrático Japonés. Hemos pasado un artículo por ahí, que por si es de tu interés, que creo que habla sobre el tema. Y vale, es la otra pregunta que nos habían hecho. No la encuentro ahora. Yo también un poco para completar la Sí. pregunta esta que antes has contestado sobre si tiene Trump algo pendiente con Erdogan o Turquía. También es verdad que a veces yo veo que a veces Trump en su relación con Turquía es bastante más amigable, o sea, es bastante más amigable un poco en contraposición al discurso que han tenido los demócratas durante los últimos años, ¿no? Como un poco de confrontación con el gobierno de Erdogan. Como ya, bueno, en 2020 hubo, yo creo, la situación más tensa entre ambas administraciones. Entonces yo creo que Trump un poco aquí lo que busca es también, aparte de que su discurso es el de que quieren llevarse allí las tropas estadounidenses, pues marcar como una diferencia de política exterior en esta región, un poco pues haciendo más amigos en donde antes los demócratas y la administración Biden confrontaba más, ¿no? Con Erdogan, con Arabia Saudí, con, no sé, con otros países de Oriente Medio. Vale, nos lanzan un par de preguntas más. Por ejemplo, nos preguntan si podríamos ver choques entre Israel y Turquía. Y yo personalmente no creo que llegue a tanto luego la situación, al menos por ahora. Yo creo que va a ser un foco de tensiones entre ambos, pero no creo que llegue tan lejos. Básicamente porque si bien la influencia es algo que ambos quieren, como podemos ver simplemente por la cuestión geográfica, son en zonas totalmente distintas de Siria y me parece que al menos en el corto medio plazo no vamos a ver, no existe la posibilidad de que veamos algo así. Lo que puede ocurrir, o sea, yo desde luego, viendo la experiencia previa, lo que puede ocurrir en 5 años, yo ya no, yo no me atrevo a poner la mano al fuego, desde luego. Y vale, también nos preguntan si hay alguna opción de reorganización de fuerzas pro Assad. Y en la Takia específicamente hemos tenido al menos un incidente, una escaramuza, mejor dicho, en el cual supuestas ex fuerzas del ejército árabe sirio, digo supuestas porque no hay pruebas contundentes de quién ha sido, han atacado un convoy de Hayat Tahrir al-Sham en la zona. Si esto es el principio de un intento de resistencia sadista barra alagüita en las regiones costeras o eso algo más aislado y simplemente un remanente de la caída del gobierno, no me atrevo a pronunciarme por el momento. Sí, Siguiente pregunta, Pablo. han circulado algún vídeo, ¿no? De algún ex
líder de algún regimiento o de alguna división del ejército árabe sirio desde las montañas de Latakia llamando a la unidad de los alawitas contra Hayat Tahrir al-Sham, pero veremos en qué queda eso, la verdad. Por el momento no parece que esté siendo nada mediático. Eh, Pregunta es, ¿qué más? Vale. Si Estados Unidos puede utilizar a los kurdos como pieza de cambio para que Turquía ayude en algo a Estados Unidos o Israel, bueno, yo creo que tiene intereses opuestos Israel y Turquía respecto a los kurdos. De hecho, Israel ha hecho bastante lobby por las SDF, aunque no ha dado un apoyo directo. Se ha obligado a hablar, de hecho, de que Israel pudiera sustituir a Estados Unidos como el apoyo a las SDF. Yo por ahora sigo sin verlo, lo veo algo distante, especialmente porque no les veo mucho futuro, teniendo en cuenta que en las zonas árabes hay revueltas, ha habido deserciones por parte de los grupos de los consejos militares de las zonas árabes y demás. Por tanto, implicaría que las SDF capeasen el temporal, cosa que por ahora no tengo muy claro que vayan a hacer. Por otra parte, también nos estáis preguntando, así que no creo que sea una pieza una ficha de cambio, al menos no de manera sencilla para Estados Unidos. Y luego, pregunto eso, ¿es un cambio mejor que gobierna Fulani al-Assad? Bueno, primero que gobierne alguien, que ahora mismo lo que hay en Siria es caos, mayormente. Todavía sigue este proceso de cambio de gobierno y de que supuestamente de transición que va a haber hasta marzo. Mm, Luego, pues no podemos predecir el futuro con exactitud, así que todo tendrá que verse. Me parece la respuesta más políticamente correcta que puedo darte en ese sentido. Vale. Y bueno, y ahora creo que podemos centrarnos más en Israel, los planes israelíes. Si nos puedes hacer un enfoque técnico de mapa sobre la zona de los Altos del Golán, te lo agradecería. Sí. Y bueno, básicamente, recapitulando un poco los términos en los cuales eh, qué está pasando en general, ¿no? Con Israel, con Siria. Eh, Netanyahu anunció que se había roto el acuerdo del Fuego de 1974, creo que he dicho bien la fecha, y que habían tomado el control de la zona de amortiguamiento que había entre los altos del Golán ocupados por Israel y el resto del territorio sirio. Y después de eso se han continuado expandiendo digamos, el campo de Quneitra, que es la región limítrofe con los altos del Golán y que, bueno, pues han avanzado un poco, sobre todo en torno al Monte Hermón, los alrededores del Monte Hermón y en algunas otras zonas dentro del territorio de Quneitra. Y no sé si han llegado, no estoy del todo seguro porque no lo he estado mirando tan cerca estos últimos días, a entrar en la zona de Dara. Sí, sí se han entrado en Dara. Han entrado también en la gobernación de Dara, concretamente tomando las localidades de Yamla y Marba. En general, los israelíes han dicho que quieren crear lo que llaman una zona de seguridad estéril. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se traduce esto, por decirlo castellano? Una zona desmilitarizada, probablemente, aunque puede haber también una zona deshabitada en partes al menos del territorio. Hemos tenido un cierto debate también de cifras sobre exactamente qué pretenden los israelíes, porque ni siquiera ellos lo están dejando de manera muy explícita sobre hasta qué punto quieren establecer esa zona desmilitarizada y en qué condiciones, o hasta dónde pretenden llegar y ocupar. Están avanzando lentamente, porque está siendo un proceso bastante granular en ese sentido, y por ahora, pues a base de decir que están activamente expandiendo su zona de ocupación en territorio internacionalmente reconocido como sirio, por lo cual podemos hablar de una invasión o de una ocupación por parte de Israel de territorio sirio. No podemos decir mucho más de cuáles son el futuro de esos planes por parte de Israel, más allá de lo que ya he comentado, de que buscan esa zona desmilitarizada. Y en relación con esto, pues podemos hablar de esa campaña de ataques aéreos que ha estado llevando a cabo. Perdón, está Netanyahu aparecer en pantalla y ha sido un momento de algo confuso. De esa zona, de esa campaña de ataques aéreos
con destrucción, que antes ha comentado Pablo, ¿no? Pero bueno, por volver a traer un poco el tema, con más de 600 ataques aéreos realizados desde la caída de Al-Assad y que han destruido pues la fuerza aérea, la flota, la fuerza de misiles, varias instalaciones de investigación militar y depósitos de municiones y combustible por todo el país, básicamente, no lo que los israelíes dicen que es su mayor campaña aérea probablemente de su historia, para básicamente destruir cualquier tipo de posibilidad de que Siria pueda defenderse a sí mismo, que pueda restablecer fácilmente un ejército sirio con unas mínimas capacidades. Ujú. Sí, mira. eh, Sobre lo de Israel, preguntan también que si el movimiento colono tiene pensado instalarse en esas zonas. Y efectivamente sí que se han anunciado, creo que el gobierno israelí ha anunciado que va a destinar bastante dinero a ampliar comunidades de colonos en los altos del Golán. Y bueno, además de, yo creo que un poco, además de lo que decías sobre que no tenemos claro qué es lo que quiere Israel por el momento, aparte de, bueno, aparte de lo que ya he dicho de generar una zona estéril, yo creo que también aquí deberíamos empezar a debatir ya sobre el tema de la limpieza étnica, ¿no? Un poco, porque sí que han surgido bastantes noticias de que en varios pueblos se ha expulsado directamente a los pobladores, algunos mediante acuerdos y otros en los que los pobladores no han querido irse. Se ha atacado pues infraestructura de agua, de electricidad y tal. Entonces, pues, si esto se pretende que sea algo prolongado en el tiempo o definitivo, pues evidentemente deberíamos hablar un poco de limpieza étnica, ¿no? Como ya lo fue después de la guerra del Yom Kippur en el 73 en todos los altos del Golán que anteriormente eran sirios. También en sentido, el gobierno israelí ha anunciado un plan para duplicar la población en los Altos de Golán, si no recuerdo mal, Eso, en los últimos días. eso es. Eh, Hay que subirlo, por cierto, a Twitter. Creo que no hemos subido. Y en términos generales, pues eso, estamos viendo que claramente, yo lo comentaba con los compañeros en los últimos días, a mí me parece que un poco la idea que tienen los israelíes es, vamos a expandir la zona de ocupación en Siria y a través de la creación de una nueva zona de ocupación, por así decirlo, los nuevos Altos del Golán, legitimamos nuestros reclamos sobre los Altos del Golán y lo consolidamos y lo integramos más dentro del conjunto del territorio israelí. Yo creo que eso es un poco la idea y plan que tienen los israelíes a ese respecto, aparte de incrementar de manera de manera permanente su influencia dentro de la propia Siria. Al fin y al cabo, desde las posiciones que tiene ahora mismo en el Monte Hermón, pueden bombardear literalmente Damasco. Que eso es algo también muy importante, ese dominio de las alturas sobre Damasco que siempre ha sido tan valioso para los israelíes en caso de que pudiese haber en cualquier momento una nueva guerra. Eso te iba a decir, poco se está hablando de la del enorme valor del Monte Hermón, de controlar el Monte Hermón y lo silencioso que lo ha hecho Israel, porque simplemente ha avanzado hasta ahí, lo ha ocupado sin absolutamente, sin pegar ni un solo tiro y sin casi ningún esfuerzo, y que no hay que olvidar que es un pico de 2.800 metros, y de frente tienes una llanura de cientos de kilómetros en la que Damasco está a 40 kilómetros del Monte Hermón. Algo así. Se ve perfectamente Damasco desde el Monte Hermón y no solo Damasco, sino eh, la superioridad que a nivel geográfico que te da eso respecto a todo el sur de Siria es impresionante, vamos. Y además, sumando que los 500 o 600 últimos ataques aéreos que ha hecho Israel, la Fuerza Aérea Israelí sobre el país, ha destrozado por completo cualquier atisbo de lo que antes podían ser, lo que podía quedar de sistemas antiaéreos
que anteriormente quizá podían incomodar o obstaculizar un poco algún ataque en Siria, pues la, la, la capacidad y la superioridad que ha adoptado Israel en esta última semana, sin prácticamente eh, muertos ni que salgan grandes titulares en la prensa ni nada, está siendo increíble. Nos dicen que no hablamos que hablamos mucho del Golán, pero no hablamos de Turquía. No, con los que estabais aquí desde el principio sabéis que hemos estado hablando literalmente la primera mitad del programa de las operaciones, intereses y acciones de Turquía en el norte de Siria. Y además lo hemos cubierto muy extensamente, lo he cubierto yo en persona, precisamente, así que no creo que se nos pueda acusar precisamente a nosotros de no hablar de las acciones turcas en Siria, de ningún caso. Vale, más cuestiones. Israel tiene planes para y o con los drusos. Ha habido rumores estos días. No estoy, debo decir que yo personalmente no estoy tan pendiente de los mismos, pero sé que ha habido rumores de reuniones y de contactos entre la fuerza, entre los israelíes y los drusos de Dara y Suwaida. Pero exactamente en qué términos y condiciones no sabría deciros ahora mismo. Tampoco es que ha salido nada particularmente relevante en ese sentido. Así que bueno. No sé si tú has escuchado algo más, Pablo. No, la verdad que, a ver, yo creo que por el momento todo lo que ha salido es un poco de rumores, como tú dices, y nada confirmado, pero es verdad que los drusos en Siria son una minoría eh, bueno, que también han sido siempre pobladores de... Esto es que Ángel lo podría explicar mucho mejor porque yo tampoco sé tanto de este tema, pero por lo que tengo entendido hay muchos drusos viviendo en los altos del Golán que anteriormente eran sirios, pero que tras la guerra del Yom Kippur y la ocupación israelí, algunos sí que aceptaron no sé si la ciudadanía completa israelí o cierto grado de ciudadanía, y otros, en general, las generaciones más mayores que tenían mucho más arraigo en Siria, eh, no sé si directamente fueron expulsados o pudieron permanecer en la zona pues, con un estatus supongo mucho más inferior, pero sí que los drusos en Israel han sido un actor más o menos importante, ¿no? Sí, pero vamos, sobre los contactos que ha habido, que sabemos que ha habido rumores, yo por ahora no daría ningún tipo de detalle adicional porque no lo tenemos, básicamente. Mm. Vale, ¿qué más cuestiones que nos estáis preguntando? No sé si tenéis alguna otra pregunta, porque ya vamos acercándonos al final de nuestro primer bloque sobre Oriente Medio, pero a ver si hay algo más que queráis comentar. Bueno, eso yo me lanzo la pregunta de mismo para como otro tema mencionar interesante, que es ¿cuál sería, volviendo sobre Turquía, me permito volver sobre Turquía, el objetivo final, el ideal para Erdogan dentro de la situación en Siria? Yo creo que por un lado podemos hablar del desmantelamiento y la desaparición total de las IPG, y en general todos los grupos kurdos vinculados de algún modo al confederalismo democrático y al ocalanismo, que son varios, no solo estamos hablando de PYD y PG, sino también de otras fuerzas menores, y del establecimiento de una presencia militar turca permanente acordada con el nuevo gobierno de Damasco dentro del territorio sirio. Probablemente en la tumba esta que tanto le obsesiona a los turcos en las orillas del Éufrates. Y seguramente, bueno, también hemos escuchado a Ankara estos días hablar de que están dispuestos a entrenar y preparar a las fuerzas sirias ahora que la reconfiguración del Estado. Posiblemente, pero no descartaría que acabásemos viendo una base turca, quizá no en Damasco, porque eso posiblemente es demasiado provocador para Israel, pero seguramente en Alepo. No me Vale, sorprendería pues que sí, sí. estemos viendo una base turca en Alepo. Me parece bastante probable. Es que hasta ahora, hasta antes de
del comienzo de la ofensiva de HTS y el SNA y de la caída de Bashar al-Assad. Yo es que tengo publicamos hace unos meses un artículo mío sobre cómo era la vida en los territorios que ocupaba en esos momentos el Ejército Nacional Sirio y realmente podría decirse que es prácticamente territorio turco, evidentemente con las diferencias que pueda haber, pero Turquía se encargaba de cualquier tipo de infraestructura, de construir hospitales, colegios, de pagar funcionarios, de pagar policía, de empresas de comunicaciones, etcétera. Entonces, Alepo de toda esa zona está a 10 kilómetros, a 20 kilómetros, entonces tampoco sería una gran, no sé, un cambio tan enorme que Turquía amplíe muchísimo más su influencia sobre toda esta zona porque ya la había anteriormente en todo el norte de Alepo, vamos.